la ya 13ª edición del Ciclo Emergentes, organizado por la Comisión de Cultura de la Demarcación de Zaragoza del Colegio de Arquitectos de Aragón. Bueno, antes de presentar a Jacobo, son 13 años y es una satisfacción, empieza a ser ya tiempo. He estado mirando esta tarde por curiosidad quién había venido a lo largo de estos 13 años y la lista está muy bien. Javier Larraz, Barrozi Veiga, Ignacio Rubiño, 09, Arquitecturía, José María Sánchez García, Bernalti León, Andrés Jaque, Martín Lejarraga, Juan Domingo Santos. Y bueno, la primera edición, 2001, trajimos a García Solera, a Eduardo Arroyo, a Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla y Alfredo Payá. Y bueno, y son nombres incontestables, muy importantes. Y entendemos que el ciclo de este año tiene unos nombres tan importantes hoy como lo pudieran ser entonces. Empezamos hoy con Jacobo, pero tendremos la semana que viene a Sol 89 y terminaremos con Carlos Pereda y Óscar Pérez el primer jueves de diciembre. Presentamos ya a Jacobo, un arquitecto muy interesante por su triple condición de arquitecto que ejerce la profesión desde su estudio, García Germán Arquitectos, que fundó en 2003. Yo creo que no merece la pena que nos detengamos aquí porque precisamente lo que vamos a ver es su obra, pero precisamente por su condición de arquitecto emergente tiene varios premios Europan, como prácticamente todos los que han venido. Seleccionado también en el foro Arquia Próxima, como también pues, todos los emergentes que han venido por lo menos los últimos 4 años. Y también seleccionado incluso en premios no exclusivos para arquitectos jóvenes, como el Premio Mies van der Rohe en 2009. Aparte de su trabajo en su estudio, en esa triple condición de arquitecto, de docente y de investigador. Docente también con mucha intensidad, aunque principalmente da clase en Madrid, en la TSAM. Está también en Pamplona, ya ha dado clases, ya lo leo porque son muchas, en Salamanca, en la Camilo José Cela, en Split, en Ljubljana, Amberes, Sao Paulo, Bogotá y además como Visiting Critic, bueno, principalmente en Columbia y Cornell, pero también en la AA, donde precisamente hizo un máster, en Lima, en la Europea o en la SALE. Como docente, es decir, no se limita a dar clases, sino que también ha comisariado exposiciones sobre la labor docente realizada por él y es cofundador de la plataforma de pensamiento y docencia Symmetries. Su labor investigadora, quizá la más relevante y la más conocida y la más premiada, es este libro editado por Nobuco, es Estrategias operativas en arquitectura, técnicas de proyecto de Price a Kuljas. Está realizado a partir de su tesis doctoral, es tremendamente interesante, muy recomendable y bueno, no es que lo digamos nosotros, es que ha obtenido el premio FA de Pensamiento y Crítica de 2013. Bueno, muchas gracias. Igual me siento aquí, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Ray, por la presentación y también muchísimas gracias por la reseña que has hecho del libro, que, como te he comentado hace un rato, pues, bueno, he leído con muchísimo interés y incluso a mí me ha hecho reflexionar otra vez sobre lo que estaba bien, lo que estaba mal, etc. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. La verdad es que yo he venido muy poco a Zaragoza y me ha hecho especial ilusión venir por motivo de estos. Yo no sé si podemos apagar o ya. Sí, así se ve bien, ¿no? Igual atrás también se puede apagar. Atrás, ¿no? Bueno. Bien, esta clase, como ha dicho Ray, ¿no? Yo he intentado realmente hacer un pequeño resumen bueno, pues de una manera como muy sincera y muy directa de cómo estoy trabajando yo ahora mismo y también una pequeña reflexión sobre los cambios que ha habido en los últimos años para los arquitectos que llevamos ya trabajando unos años, ¿no? El título Protocolo Secundario es una especie de alusión a cómo hay que actuar cuando las cosas fallan con el protocolo primario, ¿no? O sea, si tú te has pasado un tiempo haciendo un tipo de trabajo, digamos, como bastante insertado. Yo acabé la carrera en el año 2000,
bastante insertado en unas demandas, digamos, de mercado y de un cierto realismo y bueno, con la posibilidad de llevar a cabo los proyectos, y de repente empieza la crisis esta que ha empezado y hay que redefinir un poco la manera de afrontar la profesión. Pues realmente el tema este del protocolo secundario es cómo hacer cuando ha fallado el protocolo primario, ¿no? Cómo seguir trabajando como arquitecto cuando hay encargos, cómo seguir trabajando como profesor cuando tienes que enseñar a la gente a hacer otras cosas que a lo mejor no sean estrictamente proyectos, o cómo, digamos, que reinventarse cuando es difícil reinventarse porque ya se lleva haciendo un tiempo una cosa y es complicado volver atrás, digamos, ¿no? Ahora mismo hay muchos arquitectos jóvenes que están derivando hacia otras disciplinas, están derivando hacia la edición, están derivando hacia un montón de temas, como bien sabéis, hacia el arte. Y también hay muchos arquitectos jóvenes que están trabajando en colectivos, ¿no? Que es una cosa absolutamente interesante, pero que, digamos, la generación que ya nos ha pillado la crisis con un poco más de trayectoria, pues esa redefinición es un poco más compleja, ¿no? Entonces, en realidad yo he decidido hacer una sección, esto que acabáis de ver son algunos de los trabajos que hemos hecho estos años, pero he hecho una sección un poco lo que tenemos un poco encima de la mesa o los proyectos de los últimos 2 años para, de una manera como muy literal, ver un poco por dónde nos estamos moviendo y qué conclusiones se pueden sacar, ¿no? En las épocas cuando hay menos trabajo, pues los arquitectos piensan más, ¿no? Producen menos y piensan más, y en realidad el libro este que decía Ray, pues es un fruto también de haber parado 1 año y pico de trabajar y haberle dado unas vueltas a determinados temas que me interesaban en un momento dado, y cómo se podía producir una reflexión desde la historia reciente de la arquitectura en cuanto a sacar conclusiones que pudiesen ser útiles para el propio trabajo profesional, ¿no? Entonces, esta idea que yo llamo del paradigma de la estrategia es casi una especie como de signo de los tiempos, ¿no? Que en un momento determinado yo he interpretado necesario para trabajar en arquitectura, ¿no? Y entonces este libro, que es el primer proyecto que os enseño, ¿no? En realidad también acudiendo a esta situación multiorquesta que tenemos casi todos, yo creo, ¿no? En realidad, primero porque es la manera de mantenerse activo, y segundo porque verdaderamente el pensamiento arquitectónico se puede proyectar en tantos campos que realmente solamente el proyectar pues es uno de ellos, ¿no? Entonces esta idea del paradigma a la estrategia tiene que ver con una interpretación, digamos, de la historia reciente de la arquitectura, en la cual los proyectos tienen que diseñarse en su proceso, ¿no? Que es un poco lo que yo he percibido como cambio estos últimos años también en el trabajo profesional, ¿no? Es decir, que los proyectos, en un momento determinado, este es el diagrama de Jenks de los Evolutionary Trees, ¿no? Donde diseñaba o dibujaba la historia de la arquitectura moderna englobada en estilos, ¿no? que digamos que estaban empaquetados de una manera bastante autónoma a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Y digamos que la definición de la arquitectura tenía que ver en base a los paradigmas que se prefijaban previamente a cumplir por determinados estilos, es decir, que la arquitectura estaba mejor o peor de acuerdo con aquello que se había prefijado previamente como objetivo, ¿no? Entonces, digamos que yo he interpretado un paso a lo estratégico, y esta es una especie como de ensalada de nombres, que es la que daba pie a la investigación mía doctoral, ¿no? Una ensalada de nombres en la cual, digamos, empiezan a emerger en los años 60 una serie de arquitectos que ya no cumplen con los paradigmas de la modernidad, sobre todo como situaciones formales, sino que empiezan a diseñar los procesos de una manera que, digamos, que se tiene que evaluar en el propio uso de los proyectos, ¿no? en la propia puesta en práctica de esos procesos, ¿no? Entonces eso es una especie como de línea del tiempo que se inicia en los años 60 y que llega hasta hoy día, produciendo una serie de filiaciones y una serie de líneas, digamos, como de árboles genealógicos en la arquitectura, sobre todo europea y americana, de los últimos 30-40 años, y que genera digamos, una manera de trabajar a través de acciones, a través de instrucciones, ¿no? Yo creo que frente al proyecto de arquitectura que responde a una demanda prefijada, hoy día
lo que tiene que pasar es que los arquitectos, en cierta medida, nos tenemos que inventar los proyectos, ¿no? A veces muy literalmente. Entonces, algo de eso es lo que os quiero contar, ¿no? A veces hay proyectos que no existen hasta que el arquitecto se los inventa. Y yo creo que esto es una situación curiosamente muy disciplinar. Es decir, que no se trata que el arquitecto, como hay poco trabajo, tenga que dejar de hacer arquitectura, sino que tiene que inventarse la arquitectura de una manera que antes no existía, porque antes había una demanda para hacer arquitectura. Ahora no hay una demanda literal de hacer arquitectura, pero resulta que cuando el arquitecto se medio inventa un proyecto, es capaz de activar esa demanda a su alrededor, ¿no? Entonces, sin salirse de una condición estrictamente disciplinar, como puede ser el caso de mi oficina, pues digamos como ese desplazamiento es un poco lo que yo he percibido en los últimos años con la crisis y cómo se han ido generando pues algunos de los 3 o 4 proyectos que os voy a enseñar, ¿no? Este es un poco el aspecto que tiene este libro del que ha hablado Ray y pasamos a ver en 3 o 4 paquetes de conceptos unos cuantos proyectos, ¿no? A la izquierda veis un dibujo de Cedric Price, que es el diseño de la vida útil de los componentes de una vivienda prefabricada, ¿no? De manera que al principio la vivienda está en fabricación, luego hay una fase de transporte, luego hay una fase de montaje, luego hay una fase de vida útil y luego hay una fase de desmontaje y de reciclaje de los componentes, ¿no? A la derecha es un dibujo, una secuencia de imágenes que se llama Day in the Life, como la canción de los Beatles, ¿no? De Rem Koolhaas en el proyecto para los estudios Universal de finales de los 90, creo, donde se está diseñando no tanto el edificio, sino la secuencia perceptiva de un usuario tipo a través del edificio durante un día, ¿no? Entonces, yo pienso que son 2 situaciones muy interesantes, que es indagar en el diseño del proceso y indagar en el diseño del uso del edificio. Entre medias está el propio objeto arquitectónico, que aquí no sale. Es decir, que digamos que la atención del arquitecto se focaliza hacia antes de la producción del objeto y hacia después de la producción del objeto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es una situación que indaga un poco en esto que estoy diciendo de inventarse el proyecto, en el sentido de que a veces hay situaciones muy cotidianas en las cuales alguien demanda una especie de pensamiento arquitectónico que sea capaz de generar un guión para lo que se está pidiendo, un guión incluso para su vida, ¿no? Entonces, hay 2 casos que nosotros hemos hecho recientemente donde hemos tenido como la ocasión de, a través de la producción de un objeto arquitectónico, generar una especie de demanda que no existía antes y que, digamos, que se produce en el momento en el que ese objeto es capaz de canalizar a su alrededor una serie como de situaciones empáticas que tienen que ver con algo que descubre el cliente que no sabía que estaba ahí, ¿no? Este es uno de los casos como más simples del mundo, porque nos encargaron hacer en una casona cántabra muy bonita, ¿no? Nos encargaron hacer una cubrición en una parte del jardín para guardar unos coches, ¿no? Entonces, con esta idea, digamos, como de multiplicar el programa, que en realidad no es nada nuevo, pero como cada vez hay menos trabajo, pues hay que sacarle muchas chispas a los trabajos, ¿no? Esta es la situación, esto es Santander arriba, estáis viendo como el final de la bahía, y en un pueblecito más o menos perdido en la provincia aparece esta casa que pertenece a la tradición de las casas de los indianos, ¿no? Que en sí es una tradición muy bonita, que es la gente que había ido a hacer dinero, la gente del norte de España, sobre todo en Asturias y en Santander, que habían ido a hacer dinero a América y habían vuelto y se habían construido una casa representativa en su pueblo, digamos, ¿no? Entonces, en una de estas casas nos encargan que hagamos una pequeña cubrición para guardar unos coches, y entonces rápidamente pensamos que lo que tiene que hacer esa construcción es convertirse en una reflexión sobre el concepto de pabellón, ¿no? De ahí esta idea que no explico antes del archivo, ¿no? En realidad, nosotros intentamos siempre trabajar con situaciones muy genéricas, ¿no? O sea, con situaciones que se puedan rastrear de una manera muy literal en la historia de la arquitectura o en la historia de los tipos arquitectónicos, ¿no? Yo creo que eso, digamos, desde el punto de vista como de la forma, a mí me interesa reducir la forma y conseguir producir formas siempre muy genéricas
que se subjetivicen a través de los guiones, ¿no?, que se implementan en ellas, ¿no? Bueno, esta es la pieza que diseñamos. Entonces rápidamente nosotros decidimos que esta especie como de pabellón no era un lugar para guardar unos coches, sino que era un lugar donde tenían que ocurrir situaciones completamente imprevistas, como podían ser organizar una cena, convertirse en un pequeño teatro, hacer una barbacoa, protegerse de la lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una especie como de pieza fenomenológica que se organiza en tres bandas. Una es la banda de la piedra, que pertenece a los muros del suelo, luego una banda casi imperceptible, que son los apoyos que se forman de acero inoxidable, que tiene que ver con la luz y tiene que ver con el aire, y luego una banda superior, que es la propia estructura, que tiene que ver con el agua, de manera que en un lugar como este, donde hay muchísima humedad, pues una pieza tan simple interactúa permanentemente con la fenomenología medioambiental, ¿no? Bueno, entonces digamos que poco más. En realidad es una pieza sencilla, muy sencilla, ¿no?, completamente simétrica, con 4 apoyos, ¿no?, que a su vez son 2 perfiles HB separados por una distancia estrictamente dictada por el cálculo estructural para conseguir el vuelo que tiene en el frente, y con 2 óculos por los cuales entra la luz, ¿no? De manera que se convierte toda la situación en una especie como de reflexión muy casi irónica del pabellón tipo miesiano, ¿no?, y que se construye, por supuesto, muy rápido y absolutamente, bueno, en una situación de urgencia donde incluso los detalles constructivos se van dibujando sobre la marcha. Y bueno, lo que tiene también este tipo de encargos más pequeños, que seguramente tenemos muchos de los que estamos aquí, es que los ves nacer y los ves acabarse en cuestión de 2 o 3 meses, y bueno, donde la insatisfacción que produce no tener encargos más grandes, en cambio la produce la inmediatez de los trabajos, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el efecto que se pretendía conseguir, que es una situación absolutamente ingrávida de la lámina superior, ¿no?, que tiene una luz de 10 metros y pico, ¿no?, de forma que esas 3 bandas completamente autónomas, ¿no?, la piedra, los apoyos que pretenden desaparecer y la lámina de arriba, pues están produciendo una situación que alude a condiciones también conceptuales del entorno, ¿no?, la luz, el agua, los reflejos, etcétera, ¿no? Y este es un poco el resultado final, ¿no?, de esta pieza, por cierto, fotografiada por Jorge López Conde, que está aquí, Jorge padre, ¿no?, y es un arquitecto y fotógrafo y diseñador de Zaragoza que vive en Madrid, con el que tenemos una colaboración en muchos frentes, ¿no? Este es el detalle constructivo tipo, ¿no? Como veis, es tremendamente simple, ¿no? Está todo basado en unos perfiles IPN 300, IP 300, y luego esta especie de forros de acero inoxidable que desmaterializan la pieza, de manera que hay lugares desde los cuales literalmente no se entiende cómo está soportada, ¿no? La iluminación es una iluminación que perfila las aristas, ¿no?, porque es una pieza muy geométrica, muy rectangular, de manera que hay un falso techo de madera pintado de blanco, que en la unión con los perfiles de IPE pues hace un pequeño foseado con unas tiras de LEDs, que son las que van, digamos, que perfilando gradualmente, de manera que la pieza se puede encender y apagar de forma progresiva, ¿no?, generando un espacio que va, insisto, como mucho más allá de los requerimientos de programa, ¿no? Esta es la vista desde arriba, con esos óculos también copiados literalmente de Alvar Aalto, ¿no? O sea que realmente los detalles de esta pieza, pues no hubo más que coger el libro, fotocopiarlos y llevarlos a la obra, ¿no? Y este es el segundo ejemplo de esta idea del diseño del proceso. En realidad es una casita que hemos acabado el año pasado en la Sierra de Madrid, para un amigo que en un momento determinado se harta de vivir en el centro de la ciudad y decide irse a la sierra, ¿no?, a 1 hora de Madrid, estrictamente a 1 hora, cumpliendo esta condición del neoruralismo que veis ahí en este recorte del periódico, pero no en una situación, digamos, que atávica relacionada con el campo, sino que va y viene a la ciudad todos los días y se vuelve una especie de urbanita que duerme en un bosque y trabaja en la ciudad, ¿no? Es una situación, digamos, mucho menos arraigada a lo que puede ser
la pertenencia al suelo, por decirlo en términos así como un poco más casi como de arquitectura y de memoria, sino que es una situación mucho más oportunista y mucho más ágil, ¿no? Esta es la situación progresiva de La Parcela, es un pueblo de la provincia de Segovia, donde nos encontramos un bosque maravilloso y donde, digamos que por esa situación que no pretendía hacer un homenaje al hecho de estar en el campo, sino pretendía aprovecharse de la doble condición de estar en el campo y en la ciudad por la forma de vida de los dueños, pues se propone rápidamente una arquitectura bastante genérica, una vez más, bastante rectangular, bastante poco dada a gestos relacionados con ninguna situación orgánica, ¿no? de la naturaleza, sino más bien todo lo contrario. En medio de ese bosque que ya es muy complejo de por sí, pues la casa es una caja que precisamente destaca en su simplicidad frente a la complejidad del entorno natural, ¿no? Y se coloca en la parcela buscando las orientaciones al sol y buscando un hueco bastante así prosaico, ¿no? Para mirar a unas vistas fantásticas que hay en las dos direcciones y poco más, ¿no? Esta es la maqueta que hicimos con los contenedores que luego se compró el cliente para guardar un coche y para hacer una especie como de taller de herramientas, de manera que la casa misma no era nada más que un contenedor más, ¿no? Y con esa intención se fue planteando, ¿no? Estos son algunos de los dibujos y desde el principio pensamos que queríamos prefabricar esta casa porque está en un lugar que es bastante complicado acceder, está a 1000 y pico metros de altura, en invierno nieva mucho y entonces teníamos un verano para construirla, de manera que empezamos a pensar de qué manera podíamos producir una especie como de malla geométrica modulada con dimensiones proporcionales para que luego esa modulación pudiese dar pie a unas piezas prefabricadas que pudiesen economizar las dimensiones en el transporte y en la puesta en obra, ¿no? Y esta es la planta, ¿no? En el fondo es una casa bastante simple. No hay un puntero aquí, ¿verdad? No hay un puntero, ¿no? Bueno, no pasa nada. Como veis, hay un gran cuadrado. La casa tiene 140 metros construidos, tampoco es muy grande, pero en cambio lo que sí que conseguimos es un salón bastante hermoso, ¿no? De 8x8 casi, que es deliberadamente cuadrado, que tiene dos grandes ventanas en los dos extremos, que es el extremo norte y el extremo sur, de forma que, digamos, que hay una especie como de vista o de posibilidad de mirar en las dos direcciones, o bien hacia la Sierra de Madrid, que es una masa de granito, como seguramente sabéis que se ve desde la casa, o bien hacia unos terrenos de sedimentación rojos muy bonitos que empiezan justo ahí y que recorren toda la ladera casi hasta Aranda de Duero, ¿no? De manera que en esa especie como de doble condición geológica se apoya la pieza y mira hacia los dos lados a través de dos ventanas muy simétricas, ¿no? Alrededor de las cuales se coloca un programa convencional con dos dormitorios, un baño y una cocina. Y arriba, que es donde está el estudio de diseño, porque este señor es diseñador gráfico, se produce una situación equivalente en cuanto a que hay dos ventanas enfrentadas que una vez más recuperan esa doble visión, esa doble luz, esa doble mirada casi geológica al paisaje, ¿no? Y una vez decidido eso, digamos que el resto de las decisiones son bastante directas, se intenta casi no diseñar nada, ¿no? Se producen unos grandísimos huecos, una construcción muy rectangular y esa situación casi de no tocar el suelo, de manera que la casa flota un poco por encima de esa masa de árboles, ¿no? Y está un poco emboladizo sobre un apoyo. Ahora vamos a ver un poco el proceso constructivo, ¿no? En realidad hay una situación también, yo creo que bastante contemporánea en cuanto a la manera de construir la casa, ¿no? Hay una situación rudimentaria, ¿no? Que es la construcción de esta especie como de cámara bufa en planta baja, que se construye con el albañil del pueblo y se construye la primera semana, ¿no? Se aísla y se protege y tal, y luego llega la estructura prefabricada, que llega en un camión y que no es nada más que la aplicación estricta de un sistema que existe desde hace muchos años. Lo que pasa es que en España se ha usado poco y cuando acabamos la casa hace un año y pico pues se había usado menos todavía. Ahora han hecho algún edificio más grande, ¿no? Pero no es nada más que confiar en que la tecnología de la madera pasada por
por unas situaciones de proceso altamente sofisticadas, pues puede producir, por una parte, una rapidez y una optimización de los procesos de obra enormes, y por otra parte, unas situaciones de confort y de identificación psicológica con lo que es el espacio que genera una construcción entera de madera bueno, pues que tenía todo el sentido del mundo en un lugar como el que estábamos, ¿no? Que no deja de ser el origen de gran parte de la madera que ha habido en España durante los últimos 500 años, ¿no? Que es todo el macizo de la Sierra de Madrid. Paradójicamente o curiosamente, esta madera evidentemente no es de Madrid, sino que es una madera que se corta en Finlandia, se manufactura en Austria y llega en un camión, en este camión, a las 8 de la mañana un lunes, y el viernes está montada la casa, ¿no? De manera que lo que tiene que diseñar el arquitecto en este caso, como he dicho antes, es el proceso en realidad, ¿no? Y el proceso implica hacer esta especie como de código genético, código de barras de todas y cada una de las piezas que componen esta estructura, que por eso es tan rectangular, para que esas piezas y esa especie como de código genético sea más simple de montar, ¿no? Que han generado esta maqueta y que se lleva la maqueta a la obra para que la casa sea montada exactamente igual que la maqueta, de forma que la propia casa, cuando se acaba de montar, es casi como una maqueta grande que está pasada de escala a 1:1, ¿no? Entonces, hay una situación también, digamos aquí, que se recupera en momentos de menos trabajo, que es el disfrute con el proceso, ¿no? Y una situación casi escolar en disfrutar del proceso de obra, que quizás algunos habíamos perdido en esta situación más cruda de la tecnología básica con la que se ha trabajado todos estos años, ¿no? En realidad ahora es un momento bueno para experimentar un poquito con determinadas tecnologías que quizás antes uno no se hubiese animado a usar, porque claro, la casa se monta muy rápido, pero previamente ha habido que dibujarla al milímetro y estudiarse un poco bien el sistema, ¿no? Entonces el propio montaje se convierte en un pequeño happening, ¿no? donde las personas casi habitan el lugar de la obra durante unos días mientras se va produciendo esta situación, ¿no? Y luego una serie de ventajas bastante evidentes, ¿no? La casa se monta por 3 personas, se tarda muy poco, como digo, no produce residuos, cosa que también es bastante extraordinario, ¿no? Y luego el coste es igual que una construcción tradicional. Quizás hay un 5% más de coste estrictamente material de la obra, pero si tenemos en cuenta que se monta en 5 días y luego el resto de los acabados se producen en un mes y pico, pues al final, o ponle que 2 meses, pues al final en 3 meses tienes una casa que si no hubieses tardado en construirla 9 meses, con lo cual también tienes todo ese tiempo ganado por haber hecho una construcción de este tipo, ¿no? Bien, pues en el momento en el que se produce este montaje, realmente el proyecto está prácticamente acabado, ¿no? Y solamente tiene que venir otra vez el señor del pueblo a colocar las instalaciones, ¿no? Entonces aquí voy a parar un momento, que tengo un pequeño vídeo que os quiero enseñar sobre el montaje de la obra. No sé si tiene audio esto, pero bueno.
Bueno, como veis es una situación como, digamos, así como divertida, ¿no? Entonces, bueno, continuando con la historia, esto es el proceso como ya de finalización de la obra, ¿no? Se coloca una tela alrededor y luego los muros son tremendamente gordos, tienen 40 centímetros, ¿no? Tienen la tabla de madera y luego tienen un triple orden de rastreles con aislamiento de lana de roca, de manera que la madera prefabricada se queda al interior de la vivienda y por fuera van apareciendo todas estas capas, de forma que la casa entera tiene una especie como de abrigo alrededor, ¿no? O sea que al final tiene como un anorak, ¿no? Realmente dentro no hay calefacción, hay una estufa de leña, que ahora la vais a ver, que se calienta, se meten unos leños, se calienta un serpentín, se calienta la casa o sea, hay radiadores, pero no hay carga de electricidad en el uso de esos radiadores, ¿no? De manera que la casa es tremendamente estable en unas variaciones de temperatura que pueden llegar hasta los 50 grados, porque sube a 40 grados en verano y puede bajar hasta menos 18, que bajó el año pasado, ¿no? Bien, bueno, pues para la fachada lo que hicimos fue darle la vuelta al razonamiento, es decir, si habíamos hecho una situación extremadamente global en lo que era la prefabricación de la casa, donde la madera se paseaba por el mundo para ser manufacturada y llegaba a la obra, lo que hicimos fue todo lo contrario en las fachadas. No fue coger la madera estrictamente del lugar, recuperando una tradición muy bonita, ¿no? Que era la tradición de los pinares del Paular, ¿no? que pusieron en marcha los Austrias casi, ¿no? Y ahora mismo en desuso prácticamente, ¿no? Pero digamos que queríamos que de repente la casa tuviese una pertenencia muy, muy, muy mimética con el lugar, ¿no? De manera que la propia madera de los árboles de allí era la que usábamos y con el tiempo se iba a poner exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente aparece esta situación donde se le pone esta especie de forro que tiene un denteado que era una manera de conseguir, ya que la pieza era tan rectangular y tan plana, ¿no? Pues era una manera de conseguir de repente una vibración muy compleja, ¿no? Y muy geométrica al mismo tiempo frente a esa vibración más orgánica de los árboles de alrededor que están literalmente tocando la casa, ¿no? Luego hay una serie de elementos de cerrajería metálicos que se prefabrican y se traen a la obra tal cual y que eran deliberadamente abstractos para contrastar un poco con la situación de la madera, ¿no? Y luego una doble altura, ¿no? Por la cual va esa chimenea que se encarga realmente a través del calor que va soltando ese tiro de calentar toda la casa, ¿no? Esta es la situación ya acabada, ¿no? Esta es la entrada con un gran vuelo que está, digamos que haciendo una especie como de marco a la vista justo antes de entrar y girar 90 grados y entrar en la casa, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Y luego el porche de detrás, que es esta situación, en realidad allí también hace mucho calor, ¿no? Es una situación que tú puedes regular de una manera también muy rudimentaria a través de esa cortina, ¿no? Y producir un porche pues como cualquier vivienda tradicional, ¿no? Estas son ya las fotografías de la vivienda terminada, ¿no? en uso. Y hay una cosa interesante también, la vivienda está amueblada por los clientes, ¿no? Pero hay una cosa interesante que es el recurso a situaciones un poco retro, ¿no? O sea que yo creo también la tecnología de la vivienda, de la construcción es bastante contemporánea, pero luego en cambio la ocupación de los objetos es mucho más híbrida, ¿no? Que yo creo que es una condición también relativamente actual. No se intenta hacer un alarde de modernidad a través de los objetos, sino que hay un poco de todo, ¿no? Esta situación también es interesante de hacer que coincida la vista con el fuego, ¿no? Que es una cosa que tampoco es tan habitual, porque normalmente cuando tienes una chimenea la tienes detrás y entonces tienes la vista adelante, entonces al final te colocas mirando para allá, mirando para acá, y entonces aquí hicimos un esfuerzo porque coincidiesen las dos cosas de manera que claramente te orientas en una dirección, ¿no? Esta es la cocina de Ikea, montada por los propios clientes, ¿no? La casa en realidad está hecha con pocos medios y esta es la gran estufa, una vez más un procedimiento absolutamente antiguo, ¿no? Pero claro, la tecnología asociada a esa estufa no es antigua, hay un depósito de acumulación muy grande, de forma que cuando se calienta
el agua de ese depósito irradia a todos los radiadores de la casa, que a su vez son los radiadores reciclados también, y como decía, la casa es casi autosuficiente a nivel temperatura, ¿no? Y luego, bueno, pues situaciones de estas como muebles encontrados que se convierten en lavabos, ¿no? Esto es un mueble que compraron en el pueblo de al lado, y bueno, una situación, digamos que un poco más híbrida en cuanto a la condición esta de los objetos y lo que significan en el espacio doméstico, ¿no? Bien, esto ya es la casa con la primera nevada, ¿no? Y bueno, ahora digamos que aquí es el momento en el que ya voy a explicar lo que tenemos ahora encima de la mesa en el estudio, que son un par de proyectos en marcha, y bueno, pues digamos que con la situación más sincera de no saber todavía muy bien a dónde van a llegar y cómo se van a interpretar, ¿no? Otra de las cosas que a mí me preocupa tremendamente estos años es la pérdida de sitio que tenemos los arquitectos en la construcción de la ciudad, ¿no? Y una de esas pérdidas de sitio es la pérdida de capacidad que tenemos de trabajar en las infraestructuras, ¿no? Estos son dos edificios de Owen Williams, ¿no? Bueno, dos edificios, un edificio y un nudo de autopistas en Inglaterra. Owen Williams es un ingeniero inglés de los años 30 que se pasó, de los años 20, que se pasó a ser arquitecto, ¿no? En realidad es la situación inversa, ¿no? Pero realmente la capacidad que tiene la arquitectura de, a través de la escala, de convertirse, a través de decisiones infraestructurales y de ingeniería, de reclamar un lugar para la arquitectura que se está perdiendo, creo que es un campo en el que deberíamos de todavía estar preocupados los arquitectos, ¿no? Entonces, un poco a contrapelo de esta situación que ocurre ahora mismo en los arquitectos, también en los arquitectos jóvenes, que es, digamos, una huida de la condición objetual o de la condición más física y más de escala de la arquitectura, yo pienso que todavía necesitamos, al revés, reclamar con más fuerza esa necesidad de asociar el diseño infraestructural al pensamiento arquitectónico, ¿no? Entonces, esto es algo que pudimos empezar a comprobar cuando ganamos el Europan 9 de hace 3 o 4 años, ¿no? En Estocolmo, donde lo que producíamos eran unas grandísimas piezas infraestructurales, autosuficientes energéticamente, que también eran calles protegidas, ¿no? Y que también producían una especie como de condición de mixed use en medio de la nada, porque realmente era pues la clásica extensión deslavazada, ¿no? del tejido escandinavo, donde va habiendo un accidente natural, un accidente artificial, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos que el reclamar la escala infraestructural para la arquitectura, yo creo que es un campo que todavía es necesario de tener como bandera. Otra cosa es que se pueda llevar a la práctica, pero creo que como reflexión, y desde luego nosotros en los programas docentes que venimos haciendo en la escuela, pues insistentemente hacemos esta especie de reflexión, ¿no? Entonces, bueno, otro proyecto donde hicimos una especie como de traslación de la arquitectura hacia la infraestructura fue en el famoso concurso del Parque Urbano de Valdebebas, ¿no? Que es probable que conozcáis, que luego yo no sé qué ha pasado con él, no sé si lo han construido, pero digamos que el planteamiento era como a partir de una determinada escala de ciudad, ha sido un planteamiento muy kulhasiano, ¿no? A partir de una determinada escala de ciudad, digamos que los elementos se hipertrofian, se vuelven gigantes, y entonces lo único que hay es una especie como de masa continua en la que flotan unos grandísimos accidentes artificiales, ¿no? Que son pues el aeropuerto, un parque que realmente es otro fragmento tremendamente artificial, los recintos feriales, el campus de la justicia, que luego no se hizo, como bien sabéis. Y entonces, en ese contexto, nosotros planteábamos la necesidad, como veis abajo a la izquierda, de transformar lo que pedían, que era un conjunto de programas lúdicos, deportivos, etcétera, en una pieza que tuviese escala, infraestructura y construcción infraestructural dictada por decisiones absolutamente ingenieriles, y en cambio asumiendo una escala inusitada que de alguna manera podía hacer eco de los otros accidentes artificiales contra los que se medía, ¿no? Por ejemplo,
las autopistas o accidentes artificiales como puede ser la presencia de la sierra, ¿no? Entonces, bueno, esto para decir que es una preocupación que hemos mantenido en algunos concursos, y ahora tenemos un encargo que está en marcha, que es, digamos, la aplicación de algunas de estas ideas a la realidad, ¿no? Esto es un proyecto que se está empezando a construir ahora, que es el centro para cactus, para el conocimiento, el disfrute y la generación de actividades alrededor de la cultura de los cactus más importante de Europa. Y va a estar en Madrid, en un lugar como los que estoy describiendo, ¿no? Es decir, un lugar que es la carretera de Burgos, ¿no? La N1, que es la que veis ahí en donde está puesta el cuadradito, ¿no? Pero que al mismo tiempo tiene a un lado un polígono industrial y al otro lado un parque natural, que es el Parque de la Cuenca Alta del Manzanares, que a su vez luego, cuando llega cerca de la ciudad, se convierte en el Pardo, y por supuesto por el que pasa el río Manzanares, que es el río de Madrid. Digamos que es una situación ambivalente entre los valores naturales, los valores artificiales y las situaciones un poco más inesperadas, como puede ser el circuito del Jarama, que veis ahí arriba. Y bueno, en esa especie como de... Aquí este es el dibujo, ¿no? Es un poco lo mismo. En esa especie de compendio, pues tenemos unos clientes que pretenden construir una especie de supervivero que va a ser al mismo tiempo un mixed use, en realidad, ¿no? Va a ser un edificio con programas educativos, con programas de venta, con programas de restauración, con programas lúdicos, con programas comerciales, ¿no? Y entonces, una vez más, la respuesta frente a un programa que, digamos que sobre el papel que nos dieron en su momento era tremendamente fragmentario, pues intentamos sintetizar una vez más y producir un gran objeto que fuese capaz de a su alrededor generar la confluencia de intereses que solamente una situación de síntesis objetual es capaz de generar. Y ese es un poco el planteamiento que yo tendría en esta especie como de recuperación de las condiciones formales de la arquitectura, ¿no? De manera que, frente a, ya digo, a una cosa muy fragmentaria, decidimos que íbamos a hacer un gran edificio con 120 metros de fachada, que iba a contener en el interior un pequeño oasis, ¿no? Que iba a ser el jardín de cactus, y que luego iba a tener en simetría una gran sala, ¿no? Que es lo que veis arriba con esa especie de círculos, cubierta, que es el vivero propiamente dicho. De manera que, unificando un montón de programas diversos, conseguimos, ¿no? A partir de una estructura ligera y prefabricada, metálica, que se va a fabricar en un taller y se va a llegar a la obra con unos pórticos todos iguales, ¿no? Responder a esa situación, escalar y del coche pasando muy rápido al lado de la pieza, con una arquitectura tremendamente horizontal, ¿no? Pero de una escala muy grande, ¿no? Entonces, bueno, estas son las maquetas que hemos ido haciendo, ¿no? Hay unas cúpulas que van a cubrir el lugar donde están las plantas más altas, ¿no? Que tienen hasta 7 metros de altura, y que, digamos, que tienen también como la memoria de aquellos invernaderos decimonónicos del siglo XIX que nos gustan a todos, de manera que, desde el punto de vista del propio detalle constructivo, de la propia construcción, no hemos querido acudir a hacer situaciones tecnológicamente más actuales, digamos, como pueden ser las superficies más alabeadas o las trianguladas, sino que también hay una especie como de situación un poco nostálgica desde el punto de vista tecnológico, que bueno, que ya veremos cómo acaba, ¿no? Ahora mismo el proyecto, ya digo, está empezando a ejecutarse. Hay una foto, ¿no? Esta es la planta. Bueno, yo creo que ya está bastante claro, pero veis que hay como dos grandes espacios. Uno es un jardín y otro es una gran sala, ¿no? Y a los lados pues hay unas especie de bandas funcionales con las oficinas, la cafetería, la tienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en la planta arriba se producen unos grandes deambulatorios alrededor de los lugares de exposición de plantas, ¿no? Y un perfil quebrado, que es el que da a la carretera, de manera que se va a percibir una especie como de biombo, ¿no? De manera que desde el coche pues siempre va a ser una situación cambiante, ¿no? Este es uno de los patios. Estos son unos dibujos muy rudimentarios, pero que yo creo que dan un poco la escala de la situación, ¿no? Aquí lo veis también, ¿no?
y esa especie de plegado es casi como el guiño venturiniano que tiene el edificio, ¿no? Es casi como que el edificio se convierte en un edificio cartel cuando tiene que producir una imagen pública hacia la carretera, ¿no? La obra se ha empezado por el tejado, como quien dice, porque se ha empezado con la plantación del jardín, de manera que ahora mismo ya existe un replanteado del edificio, pero por cuestiones absolutamente prácticas se ha empezado por la plantación del jardín, lo cual va a dificultar tremendamente la ejecución del edificio, pero por otra parte también se convierte en una situación extremadamente creativa, porque ya es un impedimento que va a generar una puesta en obra pues muy diferente a la que hubiese habido de haberse dispuesto de toda la superficie libre, ¿no? Cosa que no pasa, ¿no? Y bueno, ahora ya pasamos al último proyecto, que es una idea que a mí me interesa también mucho, que es esta idea tomada literalmente de Olafur Eliasson, del artista danés, ¿no? Que es los modelos son reales, ¿no? Lo que básicamente viene a decir Eliasson es que estamos en un momento en el cual los artistas o los arquitectos no producimos objetos que salen al mundo, que salen al público, explicados, sino que hay una especie como de renuncia de la responsabilidad que tenía antes el arquitecto de explicar cómo hacía las cosas, sino que los productos arquitectónicos o artísticos se lanzan sin una explicación previa y es el usuario el que tiene que hacerlos propios a través de una especie como de espacio que se ha abierto en su indefinición, ¿no? Entonces eso, según Olafur Eliasson, es un periodo muy creativo, un momento muy creativo, porque digamos que el usuario se apropia más de la obra en base a una interpretación que es él el que la tiene que hacer y que no la ha hecho nadie previamente, ¿no? Esto no quita que esos objetos sigan siendo objetos, o sea, digamos que también frente a la arquitectura que una vez más piensa que el darle la responsabilidad al usuario implica desobjetualizar la arquitectura, pues esta teoría de Olafur Eliasson es todo lo contrario. Lo que viene a decir él es que la objetualidad de la arquitectura precisamente produce una mayor capacidad del usuario para apropiarse de ella, ¿no? Entonces esto con el famoso sol de la Tate que hizo, que seguramente conozcáis bien, pues digamos que al llamarse The Weather Project, pues en ningún momento se estaba haciendo una explicación literal de lo que se estaba intentando producir, ¿no? Y era el usuario el que lo interpretaba, ¿no? Entonces, digamos que esta manera de trabajar es un poco lo que, y también quería traer esto también un poco en relación con lo que ha dicho Ray antes, ¿no? Es un poco la manera de trabajar que tenemos en la unidad docente de Juan Herreros, que es la que yo pertenezco en la ETSAM, ¿no? Es decir, una manera que nosotros llamamos pragmática, ¿no? Que es producir objetos, producir arquitecturas que digamos que se tienen que interpretar un poco a posteriori, ¿no? Esto no quita o no quiere decir que se produzca de una manera inconsciente, ni mucho menos, sino que digamos intentamos abrir un poco el campo de interpretación para que no haya unas verdades a las que se tiene que acudir, ¿no? Que es un poco como la definición así literal del pragmatismo, sino que a través del hacerse y a través de la producción se va dando sentido a las cosas, ¿no? Entonces, quería traer estas fotos también porque en realidad muchos de nosotros pasamos mucho tiempo en la universidad y el trabajo universitario pues también es parte de, bueno, pues de nuestro día a día, también de nuestra producción en cierta medida, ¿no? Y en este caso pues a través de las maquetas de trabajo y de proliferar en la generación de posibilidades, ¿no? Que ya digo, en el sentido más literal de esto de los modelos son reales, pues luego esa especie como de apertura del campo de las posibilidades que da el trabajar de una manera secuencial, ¿no? A través de muchas maquetas, en este caso, pues digamos que el resultado también es más colectivo, ¿no? Que es algo que nos interesa bastante en el grupo, ¿no? Entonces, bueno, este es el último proyecto, es una plaza que estamos acabando en Madrid, ¿no? Y que tiene algo de producir algo de esto que digo, ¿no? De producir un objeto y sacarlo, en este caso al contexto urbano, y dejar que sea el contexto urbano el que le dé sentido, ¿no? O el que le va a dar sentido en el futuro inmediato, porque está a punto de acabarse, ¿no? Esto es un fragmento de Madrid en el que veis a la izquierda el Paseo de la Castellana. Y seguramente se ve con claridad una especie como de pentágono, ¿no? Ahí y ahí,
que es el final del... Esto es importante. Esta línea, esta calle, y luego la calle en la que está puesto el rectángulo, es el final del ensanche del barrio Salamanca, del ensanche del siglo XIX, ¿no? Y a partir de ahí, como veis muy claramente, el tejido, que es el tejido ya del siglo XX, es el límite entre el distrito Salamanca y el distrito Chamartín, a partir de ahí el tejido se deshace, ¿no? Empieza a haber un bloque abierto, pequeños chalés, todo tipo de situaciones diversas, ¿no? Pero la consolidación esta de la manzana del 19 se acaba de golpe, ¿no? Y justo ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, nosotros llevamos un par de años interviniendo en este edificio. Es una manzana entera del barrio Salamanca, del arquitecto Miguel Oriol. Miguel Oriol es probable que no suene mucho a muchos, pero es un arquitecto muy interesante de Madrid, de los años 60 y 70. Sigue trabajando, ahora ya no es tan interesante, pero en un momento determinado hizo una arquitectura, digamos que a la americana, que tuvo varios ejemplos en Madrid. Otro de esos arquitectos es, por ejemplo, Antonio Lamela, ¿no? Otro de esos arquitectos también muy reivindicado últimamente es Eleuterio Población, y una serie de arquitectos que importan un lenguaje y un sistema constructivo y unas tipologías muy americanas a la ciudad de Madrid. Y hay grandes ejemplos, aunque son muy desconocidos, y uno de ellos es este bloque, ¿no? Que es un mixed use enorme, ¿no? Con una torre de 23 plantas, donde hay galerías comerciales, oficinas, apartamentos, pisos más grandes, un grandísimo aparcamiento, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos un encargo, digamos, como de ir actualizando las instalaciones de este edificio, donde estamos ejecutando una serie, como que también es una situación muy prosaica del trabajo del arquitecto, o sea que es un encargo donde tienes que actualizar las instalaciones o los sistemas de instalaciones de un edificio, y entonces es el diseño de la red de hidrantes, cambiar los ascensores, cambiar las escaleras de emergencia, etcétera, etcétera, ¿no? Unos trabajos que, una vez más, podrían estar en manos de las ingenierías, pero digamos que los arquitectos también tenemos la posibilidad en un momento determinado de meternos en ese juego, ¿no? Y entonces, dentro de esas asignaciones, pues en un momento determinado nos piden que habilitemos o que arreglemos la plaza que veis que está en primer término, ¿no? Justo encima del bloque grande, ¿no? Y entonces, digamos que para hacer una lectura urbana de qué teníamos que hacer en esa plaza, hicimos este dibujo, ¿no? Que es un dibujo que va de la M30, que es lo que veis a la izquierda, al Paseo de la Castellana, ¿no? Y resulta que la entrada desde Barcelona y desde Zaragoza, por cierto, a Madrid se produce justo delante de nuestro espacio de actuación, ¿no? Delante de la plaza que tenemos que hacer. Es decir, que estamos en una arteria muy importante para la ciudad, porque es desde donde la gran mayoría de la gente que llega, porque llega o bien desde Barcelona, o bien desde Zaragoza, o bien desde el aeropuerto, entra en la ciudad por aquí y va percibiendo una serie de hitos que fuimos más o menos perfilando, uno de los cuales era la propia manzana en la que teníamos que actuar, ¿no? Este es el estado actual el estado original de la plaza, ¿no? Aquí veis que la construcción es una construcción con un hormigón prefabricado, excelentemente ejecutado, y la verdad es que el edificio en sí, que por otra parte pasa totalmente desapercibido para los madrileños, pues es una pieza de arquitectura comercial de los años 60 muy, muy interesante, ¿no? Y con una galería, que es toda esa zona que veis oscura, por la que pasan los coches que entran en el garaje y donde hay una serie de locales comerciales, ¿no? Entonces, al afrontar la rehabilitación de esta plaza, donde lo que realmente teníamos que hacer era resolver unos niveles muy complejos para acceder a unos locales por unas rampas de minusválidos que estaban mal y que no cumplían normativa, ese era el encargo. El encargo era un encargo de resolver unas pendientes. Pues de repente nos empezamos a dar cuenta de que si interveníamos de una manera un poco más decidida, un poco más física, podíamos generar un hito que tuviese algo que ver con esa secuencia de entrada en la ciudad y que al mismo tiempo protegiese la plaza del ruido, produjese la posibilidad de hacer una fuente y produjese un pequeño objeto de referencia en el contexto, ¿no? Hay otra cosa que es importante que explique brevemente, que este es un encargo que se genera con 3 clientes, ¿no? Que es una vez más esta cosa de inventarse el encargo, ¿no? Por una parte está la comunidad de propietarios de todo el bloque, por otra parte está
el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene voz aquí porque es el dueño de la gran torre, y por otra parte está un local comercial que es un restaurante que está en toda la parte de atrás de la plaza, que digamos que aprovecha la situación para producir una terraza de verano, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra función previa fue poner de acuerdo esas tres partes, ¿no? Una vez más, como inventándonos el encargo, inventándonos el punto de confluencia en común que podían tener una comunidad de propietarios, el Estado y unos chavales jóvenes que tienen un restaurante discoteca, de qué manera podíamos hacer un proyecto que les pudiese venir bien a los tres, ¿no? Y ahí está un poco esa función negociadora previa, que yo creo que es fundamental tener ahora, y que en este caso ha sido gracias a ella por la que al final se ha podido hacer esto, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la manera en la que interpretábamos esta cosa como tan secuencial de la construcción prefabricada, ¿no? Y cómo iba apareciendo ya la posibilidad, esas manchas negras, ¿no?, de cerrar la plaza y producir esa especie como de pequeño pabellón, ¿no? Esta es el zoom del dibujo anterior, ¿no? Ahí a la izquierda veis Torres Blancas, ¿no?, que es evidentemente pues, seguramente el edificio más importante de Madrid, ¿no? El siguiente hito es un edificio de comisiones obreras, luego hay un intercambiador, luego hay unas oficinas de Iberia, luego estamos nosotros y luego hay otras oficinas de Iberia, ¿no? De manera que uno va percibiendo esa secuencia una vez más desde el coche, ¿no?, que también es interesante, desde el coche ya metido en la ciudad, ¿no? Y bueno, esta es la especie como de pabelloncito que hemos hecho, una vez más, como explicaba antes en el tema de la Escuela de Arquitectura, ¿no?, produciendo una proliferación de posibilidades formales, digamos, y no teniendo muy claro ni cuál es mejor que otra, ni para qué sirven, ¿no? En realidad, al final es esta cosa como de lanzar un objeto a la arena del debate de pequeña escala que se produce alrededor de un proyecto y dejar que vaya adquiriendo una vida propia, ¿no? Bueno, pues esta es justo lo que estamos haciendo ahora, esta piececilla, ¿no?, que es un gran espejo en realidad, ¿no? Luego, una vez que decides cuál vas a hacer, pues ya le tienes que dar un sentido, ¿no? Entonces al final dijimos, bueno, pues vamos a hacer que haya dos láminas, una de las cuales es una lámina de agua, una gran viga, y la otra va a ser un gran espejo, de manera que todos los coches que entran en la ciudad y que se atascan al entrar en la ciudad van a poder tener una especie como de momento de pausa lúdica, mirarse sobre un gran espejo de 20 metros, que a su vez es exactamente la pata de la pieza de acero inoxidable que os enseñé al principio, ¿no? La pata del pabelloncito este de Santander es lo que, pasado de escala, se va a convertir en esta especie de supervisera que veis ahí, que al mismo tiempo que está protegiendo del ruido a la plaza, está produciendo un pequeño acontecimiento urbano al ser un espejo, y al mismo tiempo está convirtiéndose en una fuente, en un pabellón y en algún uso que esperemos todavía no sepamos y funcione bien, ¿no? Esta es la prueba que hicimos con un espejo de verdad para ver exactamente los ángulos que tenía que tener de inclinación para reflejar las personas y los coches. Y este es el efecto así más comercial, digamos, ¿no?, que va a tener la plaza una vez se termine, ¿no? Estos son ya, finalmente, ¿no?, y ya acabo, estos son fotos de la obra de este último mes y pico, ¿no? Las barandillas copiadas, una vez más, sacadas del archivo, muy literalmente, de Méndez da Rocha, ¿no?, del maravilloso arquitecto brasileño, ¿no?, en el cual también se inspira, en cierta medida, la gran pérgola, ¿no? Y estas son las piezas que se insertan, las piezas estas de la izquierda se insertan dentro del encofrado que veis las piezas de la derecha, perdón, se insertan en el encofrado que veis a la izquierda para dar lugar a estas fotos que saqué ayer, ¿no?, para traerlas y bueno, pues esto es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es la última diapositiva. Acabar diciendo nada más que, bueno, pues que como veis es un trabajo bastante prosaico y bastante vinculado a lo que puede ser el día a día normal de un estudio, pero que yo creo que a través de esta especie como de redefinición desde dentro
y esta capacidad de inventarse un poco los argumentos para hacer que la arquitectura sea necesaria, pues yo creo que todavía habrá un lugar en el que nos podamos los arquitectos en los próximos años, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Bueno, yo varios. Hay una cuestión que es clara y que es muy interesante, además has hecho explícita, y es la retroalimentación entre todas las facetas. Es decir, lo que haces en la universidad se refleja en tu investigación y esta se refleja en tu trabajo. Y vamos, es un hecho y es claro, y además contado de manera muy explícita. Bueno, lo que me ha interesado mucho es cómo has comenzado, es decir, hoy la situación es otra, el momento es otro, con lo cual tenemos que actuar de una manera distinta. Y ahora la arquitectura ya no es un problema de forma, la forma da igual, no es un problema de construcción, porque el detalle, bueno, Barandilla de Méndez de Arrocha, Lucernarios de Álvar Alto. Bueno, de hecho, incluso un esfuerzo por dejar de diseñar, y ya no solo el detalle constructivo, sino incluso la propia forma de todo. Con lo cual es un problema de estrategia. Una estrategia para conseguir encargos de donde no hay, para poder estar pues cambiando hidrantes y que en un momento pues te pidan una rampa, pero lo que haces ya no es una rampa. Sí, y ni siquiera es dar 2 por 1, es responder una cosa que no te piden, y eso que estás creando no es lo que hay que hacer. Es decir, te piden una rampa, pero haces una folie, y lo importante de la folie no es la forma que tiene, sino el reflejo que genera. Es decir, que al final lo que estamos haciendo son objetos en que lo importante son las situaciones que generan. Entonces, yo creo que eso es interesantísimo. La importancia de la infraestructura también. Es decir, lo importante ya no es la forma y el diseño hipertrofiado, quizá lo que tenemos que hacer es intentar recuperar el campo perdido haciendo otras cosas, pero no por hacer esas cosas, sino porque lo que podemos conseguir a través de ellas. Entonces, tampoco sé si esto es una situación que se produce ahora temporal, o que incluso para otro tipo de arquitectura este punto de partida puede ser pertinente, que entiendo que sí. Bueno, la verdad es que lo has explicado mucho mejor que yo. Hombre, yo creo que hay una a ver, yo me intento colocar también, al contarlo así, en determinadas discusiones que hay ahora en marcha en torno a lo que podemos hacer los arquitectos, ¿no? Que es en realidad toda esta cosa que se viene hablando todos estos años del arquitecto como negociador y del arquitecto como persona que es capaz de poner en acuerdo a las partes. Pero hay una cosa que a mí ya me preocupa más, que es cuando las partes, digamos, están al nivel de la arquitectura. No es que la arquitectura tenga que estar por encima, es que la arquitectura está donde está la arquitectura, no está ni por encima ni por debajo, está donde está la arquitectura, ¿no? Y entonces a mí lo que me interesa también, y por eso lo intento explicar así, es en qué medida, digamos, que situaciones disciplinares, formales y objetuales son capaces de activar esos campos diversos, porque muchas veces nos hemos creído estos últimos años que las situaciones formales, disciplinares y objetuales habían desaparecido precisamente para activar esos campos diversos. Y entonces el resultado ya era, digamos, como la propia discusión, el propio diálogo, y luego había un residuo que a lo mejor era una cosa que habían hecho ahí unos arquitectos, pero yo creo que lo que hay que hacer ahora es volver a recuperar como los poderes del objeto, digamos, pero los poderes del objeto ya no vienen demandados por el mismo proceso, porque nadie sabe que quiere un objeto, ¿no? Digamos que antes alguien decía, oye, quiero un centro cultural, toma un centro cultural, pero seguramente ahora lo que tiene que pasar es que, sin saberlo, los arquitectos le tengamos que decir a la gente, oye, ¿no te interesaría un centro cultural? Esto sería como la situación más literal, ¿no? Pero ¿no te interesaría esto que estabas diciendo, y a través de tal podemos hacer una cosa que al final, y resulta que va a salir este objeto que es un edificio? Anda, pues no, ¿sabes? Y yo creo que ahí hay un cambio sin que cambie nada en realidad, porque lo que yo no creo que vaya a cambiar, que está también como muy exagerada esta cosa, como que el arquitecto va a dejar de tener estudio y vamos a dejar de trabajar
en pequeños equipos, o vamos a dejar de trabajar por nuestra cuenta. Hombre, es verdad que hay un signo de los tiempos que es el que es, pero creernos ahora todos de repente que va a cambiar la estructura profesional, yo creo que la estructura profesional no va a cambiar tanto. Lo que va a cambiar es de qué manera nosotros nos metemos en las conversaciones dentro de los intereses, ¿no? Yo lo veo un poco más así. Sí, y encontrar ya no el encargo en la calle, sino incluso las propias respuestas. Es decir, parecía casi que incluso muchas de las decisiones del proyecto las encontrabas en la prensa. Es decir, pues hay que utilizar la madera porque he visto en el periódico que aquí hay un problema. Entonces, una manera de solucionar un problema que no tiene absolutamente nada que ver con aquel al que tengo que dar una respuesta. Es decir, que es una cuestión de estar atento y de identificar el problema y dar una respuesta a ese problema que quizás no es la que se piensan que tenemos que dar. Sí, bueno, también es que esto tiene que ver con la pérdida de poder del arquitecto. En realidad, nos hemos creído siempre que los proyectos tenían que estar absolutamente definidos desde el principio y medidos y tal. Y entonces, al final, en procesos de este tipo, pues efectivamente tienes que ir jugando con el hallazgo, pero no produciendo un resultado casual ni improvisado, sino que en realidad, por lo menos en el caso nuestro, lo que intentamos es producir situaciones muy genéricas de partida, incluso geométricamente genéricas y programáticamente genéricas, para que luego se puedan incorporar esos avatares de una manera natural, sin, digamos, como por ejemplo el tema de las proporciones, ¿no?, que nos preocupa tanto a los arquitectos. Pues claro, si tú tienes un edificio que has pensado absolutamente en que tiene que ser así de ancho, así de alto y así de tal, y de repente llega una alineación de un retranqueo de una carretera y te lo parte en dos, pues te ha partido en dos. Entonces hay que tener esa especie de flexibilidad a través de situaciones tremendamente normativas y genéricas, tipológicas también, ¿no?, para que todas esas situaciones añadidas que van generando, sobre todo en encargos de este tipo que son en general privados, con muchos intereses, etcétera, donde muchas veces pues tienes menos que decir, ¿no?, que si fuese un encargo público, pues se pueden adaptar de otra manera, ¿no? Si tenéis vosotros algún comentario, alguna pregunta. Pues nada, muchas gracias. Bueno, jueves que viene, solo 89, también el